Saludo a la audiencia. Para mí es un placer, David, estar contigo una vez más aquí con todos ustedes. Cuando hablamos de evangelismo, hablamos de involucrarnos con el Evangelio de Jesús. La persona indicada para estudiar es el apóstol Pablo. Es el apóstol Pablo. Y nosotros quisiéramos hoy analizar un poco lo que es el libro de Romanos, el capítulo 1. Hay unos pasajes aquí donde podemos ver cómo Pablo expresa 3 declaraciones en la cual muestran cuál era su sentir en cuanto al Evangelio. Sí. Pablo fue un hombre que desde que comenzó se sintió involucrado con Dios. Cristo le hizo un llamado cuando se le mostró allí, cuando él tuvo esa gran visión. Allí Pablo mira y dice, ¿quién eres? ¿Quién eres? Sí, en camino a Damasco. Sí, y es importante, David, saber quién es Jesús. Sí. Esa es la primera pregunta que él hace. Y cuando él puede comprender eso, entonces luego responde y dice, ¿qué quieres que haga? Sí. ¿Qué quieres que haga? Posiblemente lo que es la misión, nuestro compromiso con Dios, a veces lo tomamos muy leve, porque tal vez no hemos comprendido realmente quién es Dios y qué Él espera de nosotros. Dios tiene una misión para cada persona en esta tierra, y claro está que involucrado en esa misión, Dios realiza la felicidad de esa persona. Cuando Dios nos llama, David y queridos hermanos que nos ven acá y escuchan, cuando Dios hace ese llamado, Dios nos llama para fastidiarnos de la vida, para molestarnos. Dios desea que seamos felices y podamos encontrar en esta tierra el objetivo de la felicidad, que es unido a Dios, y qué más lindo que servirle a Dios. Amén. ¿Qué te parece si entramos directamente a los pasajes? En el libro de Romanos, el capítulo 1, David, aquí hay una declaración antes que quisiéramos leerla, estuvimos platicando antes. Sí. En el versículo 8, si pudieras leer ese versículo 8, sí, y el versículo 9. Sí, dice Romanos 1:8. Primeramente, doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, por todos vosotros, porque vuestra fe se divulga por todo el mundo. Dios, a quien sirvo en mi espíritu, anunciando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Qué maravilloso. Cuando Pablo comienza a escribir la carta y luego de dar el saludo a su audiencia, a la iglesia, al pueblo de Dios, él allí expresa una acción de gracia. Él está agradecido a Dios, y agradecido a Dios porque él siente que la iglesia está respondiendo al llamado que él sintió anterior. Porque él dice que él da gracia a Dios por todos vosotros, porque por vuestra fe que se divulga por todo el mundo. Así que así como la iglesia estaba involucrada, él se siente lleno de felicidad por eso. Sí. Así que él es misionero y él se deleita cuando la iglesia también es misionera. Aparte de eso, dice Dios, a quien sirvo en mi espíritu, anunciando el evangelio del Hijo. Sí. Glorioso. Ese era su servicio, anunciar ese evangelio. Nosotros, tal vez tú que preguntas, ¿y cómo puedo servir a Dios? Me siento agradecido por las cosas que Dios hace. Me siento totalmente en deuda con el Señor. ¿Qué puedo yo hacer para servir a Dios? Bueno, aquí este pasaje nos está diciendo claramente de la forma en que Pablo respondía. ¿Y cómo él respondía a Dios? Bueno, anunciando el evangelio de su Hijo. Así que allí estamos mirando ya que para Pablo la misión era algo grande, era muy importante. Y claro está que para la iglesia hoy en día lo es, la gran comisión como es conocida por todos. Ahora, en los versículos siguientes, lo que es del versículo 14 al 16, vamos a ver 3 declaraciones que hace él acá, el cual la coloca en primera persona, describiendo así cuál era su sentir. Y quisiéramos ahora que tú leas con nosotros la porción bíblica. Por favor, David. Del 14 al 16, dice así: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Dice el 16, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Maravilloso. Es en el versículo 14 donde Pablo dice que él se siente en deuda. No sé si ustedes lo pudieron ver allí, pero allí él describe que él está en deuda. Pablo, cuando iba camino a Damasco, se encontró con Jesús.
al encontrarse con Jesús y conocer quién es Jesús, ya automáticamente él sabía que debía responderle a Dios de una forma. Y qué mejor otra forma que sintiéndose en deuda con él. Ahora, tal vez tú dirás, ¿acaso no es Pablo quien habla siempre de la justificación por la fe, de ser salvo por la gracia? ¿Cómo sentirse en deuda cuando la salvación no se le puede pagar a Dios? Muy buena pregunta esa. Porque Pablo se enfoca, y hay muchas personas que malinterpretan lo que es ser salvo por gracia y descartan lo que es el servicio y la obediencia a Dios. Pablo se siente en deuda con Dios, y es sumamente importante eso. Y en deuda con Dios es estar en deuda con Jesús. Jesús, al encontrarse con Jesús, él pudo haber perdido la vida, David. Si nos acordamos, allí él perdió la vista. Pero solamente la vista podía perder viendo la gloria de Dios. Pues claro que no. Sí. Pudo haber perdido la vida. ¿Por qué? Porque Pablo también andaba en rebelión contra Dios. Era el gran perseguidor. Y así como perseguía, llevaba a la cárcel a los siervos de Cristo. Así como pudo asesinar a otros. Dicho sea de paso, hay uno que muere antes de esa conversión, de acuerdo a las Escrituras, en el capítulo 7 y 8. Entonces, Pablo está actuando en contra de Dios. Al ver la gloria de Jesús, Pablo pudo perder la vida. Y eso lo lleva a reconocer que si está vivo, le debe a Jesús mucho. Sí. Sí. Me mencionó en el capítulo 7 y 8, es el caso de Esteban. Que Pablo fue quizás parte también de los que estuvo involucrados en esa muerte. Y habría que ver hasta qué punto él se sentía como deudor también de esa situación. Exactamente. Que eso vale también analizar, vale la pena analizarlo. Así que no está solamente en deuda con Dios, se siente en deuda con aquellos que dieron su vida antes de él por el Evangelio. Sí. Se siente en deuda con aquellos que le predicaron a él. Sí. Y como tú mencionas, él estaba presente, pero hay una cita bíblica, una cita del Espíritu de Profecía, en el libro de Hechos de los Apóstoles, la página 204, que fuera bonito que pudiéramos escuchar en este momento. Tú tienes esa cita, pudieras compartirla. Dice así: el Salvador había hablado a Saulo mediante Esteban, cuyo claro razonamiento no podía ser refutado. Presenció la longanimidad de Esteban para con sus enemigos y el perdón que les concedió. Todas estas cosas impresionaron mucho a Saulo y a veces casi abrumaron su mente con la convicción de que Jesús era el Mesías prometido. En esas ocasiones luchó noches enteras contra esa convicción. Interesante. Sí. Así que cuando Cristo se le manifiesta, ya Dios estaba trabajando en su corazón a través de los labios de aquel mártir conocido como Esteban. Así que él se sentía en deuda con aquella persona que le dio el Evangelio. No sé si tú te sientes tal vez en deuda no solamente con Jesús, pero tal vez también te sientes en deuda con aquellos que te predicaron, con aquellos que te compartieron la palabra. Tal vez te sientes en deuda con aquellos que vinieron antes que nosotros, aquellos que formaron esta iglesia, los pilares. Sí. Yo me siento comprometido con personas como Jaime White, Sí. personas como Irán Edson, estos líderes que dieron el todo por esta linda obra de la iglesia adventista. Sí. Y hoy en día entonces, no solamente hacia ellos, también me siento comprometido con aquel que me dio la palabra del Señor. Le conocemos como padres espirituales. Y tal vez tú que me miras, debieras sentirte comprometido también con tus padres, con tu mamá que te doctrinó, te enseñó el camino del Señor. Y dices, yo debo hacer lo mejor por otros, así como hicieron conmigo. Si nos damos cuenta, ahí donde nos congregamos, el templo, a la iglesia donde nosotros asistimos, está bien preparada, bien hermosa, aire acondicionado, todo bien cómodo, bien chévere. Y nosotros sencillamente llegamos allí y nos sentamos a disfrutar de un hermoso servicio. Y allí crecemos espiritualmente. Pero la pregunta sería, ¿y quiénes construyeron, David, en esa iglesia? ¿Quiénes trabajaron allí? ¿Quiénes se esmeraron para que hoy en día
nosotros llegamos cómodos a recibir la bendición, pero ya alguien pasó el sacrificio de preparar todo eso para nosotros. Exactamente. Así que aún el más pequeño, el que limpia, con todos debemos sentirnos comprometidos y agradecidos a Dios. Sí. Entonces sí debemos sentirnos comprometidos. Sí. Vemos que Pablo lleva su deuda a un nivel aún mucho más grande, porque él quiere pagar esa deuda que él siente por Jesús y por Esteban, pero ese versículo 14 que es a griegos y a no griegos, eso equivale a toda la humanidad, porque dice a los griegos y a los que no son griegos, pues sería todo el resto de la humanidad que él quiere llevar ese mensaje. Exactamente, exactamente. Esa sería la tercera parte. Sí. Entonces nos sentimos en deuda con Dios, con aquellos que estuvieron nutriéndonos con la palabra, pero con aquellos que no conocen de la palabra. Entonces, debiéramos sentirnos en deuda nosotros, como Pablo se sentía. Pablo menciona gentiles, yo pudiera tal vez decir tu vecino. ¿Por qué no aquellos que nos rodean, que no conocen del Señor? Un día llegaremos a la presencia de nuestro Padre Celestial y yo quisiera que de allí se hablaran cosas lindas, igual que tú, que dijesen allí, llegué acá porque fulano me compartió el Evangelio. Sí. Yo no conocía y me dieron esa hermosa verdad. No sé cuántas personas pudieran decirle eso a Pablo, pero habrán un sinnúmero de personas. ¿Por qué? Porque él se sentía que estaba en deuda con todos. Sí. Así que hay una obligación y una lealtad a Dios en el servicio al compartir las buenas nuevas. Sí, sí. Vemos entonces que en el versículo 15, por ejemplo, ese sentimiento que él tenía lo lleva entonces a actuar. Así es. Porque entonces dice, yo estoy pronto a anunciar el Evangelio. Él estaba presto a anunciar el Evangelio. Esa es la segunda declaración, Sí. David. Esa es la segunda declaración. Primero había dicho que estoy en deuda, ahora dice estoy presto. Y eso es que Pablo estaba presto a, como tú dices, a compartir en cualquier momento. Sí. Estaba listo para dar el testimonio de su fe. En todo lugar, en todo lugar. No había nada que le impidiera a él, aparte de sentirse en deuda, era porque él aprovechaba todas las oportunidades. Y esto es un llamado a todos nosotros, porque hay personas que dicen, realmente no he compartido a nadie la fe, no le he dicho a nadie acerca de Dios, porque no he tenido la oportunidad. Sí. ¿Pero será cierto eso? No, yo creo que oportunidades hay. Si uno las Hay busca. oportunidades, Sí. hay oportunidades. Aparte de eso, creo que Dios está más interesado en salvar a las personas que nosotros mismos. Así que Dios está interesado en llegar a los corazones y por eso Dios dará muchas oportunidades. Sí. Muchas oportunidades. Cuando nosotros estamos haciendo una fila en un banco, ¿por qué no compartir las buenas nuevas? Hoy en día estamos viviendo en un mundo de crisis, de temor. Hay mucho miedo por la situación que está pasando en nuestro país y alrededor del mundo. Hay personas que mientras estamos en el supermercado están ansiosos allí porque tal vez no tienen el dinero suficiente, porque no saben qué va a suceder. Fueron a buscar tal vez un medicamento si estás en la farmacia. Hay una persona que tal vez está llorando y estás esperando una cita médica y hay alguien que está llorando allí y te enteras al escuchar. Es una madre llorando. ¿Por qué no tal vez acercarse uno y decirle, mira, perdona mi imprudencia, no quiero ser inoportuno acá, pero creo en un Dios todopoderoso. Sirvo a un Dios de los cielos que me ha bendecido grandemente. Escuché que tu niño está enfermo. ¿Puedo orar por tu hijo? Creo que ese momento será una oportunidad maravillosa para compartir. Así que sí, Pablo aprovechaba todas las oportunidades. Él dice, presto estoy para anunciar el Evangelio. No presto estoy para no hacer algo que no agrada a Dios. No. Es más, Pablo no estaba pendiente a eso. Pablo no estaba pendiente de qué puedo hacer para agradar a Dios y qué no puedo hacer. Él estaba pendiente en anunciar. Y creo, David, que si nosotros estamos pendientes a eso, no habrá tiempo de pecar, de estar preocupado si estoy... No. Compartir las buenas nuevas. Es un llamado a la iglesia, es un llamado a todos en este tiempo en que estamos viviendo de temor y de preocupación. Cristo viene muy pronto y nosotros debemos aprovechar todas las oportunidades. Amén, así sea. Sí, el versículo que sigue
Entonces nos hay un nuevo tema que trae allí. Y esa primera palabra pues, me suena un poco a mí como chocante. Se dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué Pablo diría eso, de avergonzarse del Evangelio? No me avergüenzo. Esa es la tercera declaración. Sí. Y está en primera persona también. Es Pablo Sí. dice, yo no me avergüenzo. Estoy en deuda, estoy presto a actuar, a predicar, y no tengo vergüenza. Dice. No tengo vergüenza. ¿Por qué tú dices que tal vez él dice, porque posiblemente habían personas en ese tiempo que tenían vergüenza? Okay. Y hoy en día creo que también hay muchas personas, aún creyentes del Señor, que tienen vergüenza de predicar el Evangelio. Ahora, Pablo, usted dirá, pero ¿y qué vergüenza iba a tener Pablo? Bueno, el versículo dice que él no se avergüenza del Evangelio. Analizando la palabra Evangelio, inmediatamente podemos decir que él no se avergüenza de la persona del Evangelio, porque el Evangelio es una persona. Jesús. Es Jesús. Y me dirás tal vez, ¿y cómo voy a tener vergüenza de Jesús? Bueno, en el tiempo de Pablo, hablar de la cruz era hablar de algo triste. Sí, sí. ¿Cómo mostrar un Salvador que no es un superhéroe en el contexto que el mundo conoce? Los que se crucificaban eran la gente mala, los criminales. Entonces nosotros estamos predicando de una persona que fue muerta en la cruz. Pues sí, sería algo que no sería de qué orgullecerse, de que tu Salvador está en una cruz muerto. Exactamente. Tu líder está muerto en una cruz. Y todos los judíos, David, esperaban a un Jesús, a un Mesías libertador. Sí. Pero el libertador que llegó fue crucificado por los mismos romanos. Y Pablo está hablando allí a los romanos. Sí. Entonces, ¿cómo hablarle de una persona de Jesús a este imperio que había gobernado el mundo? Jesús no era un filósofo. Jesús no era una persona fuerte, no era un guerrero, no era una persona destacada, una persona adinerada. Entonces, es más, los judíos tampoco eran así. Los judíos estaban siendo oprimidos por este imperio de Roma. Sí. Así que predicar de un Salvador que va a salir de un lugar que está bajo el yugo de los romanos podría ser algo ilógico. Además, podríamos decir, pero si es cristiano, aún los cristianos eran personas que andaban escondiéndose, que creían un Dios no visible, no eran personas destacadas, adineradas, con conocimiento. Sin embargo, Pablo dice, aunque en el contexto de los demás Cristo pueda ser un nadie, yo no me avergüenzo Gloria a Dios. de Jesús. Y así, igual nosotros debemos estar igual. O sea, hay situaciones en donde hay personas que tratan de avergonzar al cristiano, ¿verdad? Por su fe. Nosotros tampoco debemos avergonzarnos de nuestra fe en Jesús. Y el versículo sigue diciendo entonces una palabra muy interesante, porque dice que es poder de Dios. Es eso que el romano se avergonzaba, pero dice, no, yo no me avergüenzo de eso porque es poder de Dios. Porque es poder del Señor. Sí. Así que el Evangelio, Jesús no es una persona crucificada como algunos pensaban. Jesús había sido crucificado, pero había resucitado. Sí. Y se hablaba de un evangelio que era el poder de Dios. Sí. El poder de Dios. El poder, la palabra allí en el original es dunamis, de donde nace la palabra dinamita. Así que es poder de Dios. Hablamos de una explosión al mencionar una dinamita. Entonces estamos hablando que la palabra de Dios, que no puede avergonzarse porque lo que le está predicando tiene poder. Y tiene poder para cambiar. Tiene poder para transformar. Así que el evangelio que nosotros predicamos tiene poder. Amén. Y tiene el poder para cambiar de una adicción a ser un hombre libre. Tiene poder para cambiar de un hogar destruido a un hogar restaurado. Tiene el poder para sanar una persona enferma a una persona sana. Gloria a Dios. Ese es el evangelio. ¿Cómo avergonzarnos de eso? Jamás. Dicho sea de paso, tú y yo estamos aquí porque el evangelio ha obrado de una forma extraordinaria de adentro hacia afuera. Ha hecho una transformación. Amén. Ha hecho algo lindo en ti, ha hecho algo lindo en mí. Y sé que en el nombre de Jesús, Dios está haciendo algo en ti. Amén. No hay casualidad que tú hayas sintonado este canal. Lo has sintonado porque Dios te indicó.
Estás aquí, estás escuchando porque Dios está haciendo un cambio en tu vida. Amén. No te preocupes si hay que cambiar algunas cosas, porque el poder del Evangelio hará y continuará haciendo el resto. Eso es lo que Pablo sentía y por eso él predicaba con ese poder y esa confianza. Sí. Y esa transformación nos puede llevar, el mismo versículo dice, el poder de Dios para salvación. Para salvación de todo aquel del que cree. Cuando hablamos de salvación, estamos presentando que el Evangelio tiene el fin de llevar a las personas de esta tierra a un lugar mejor. Amén. De llevarnos de este lugar de miseria al lugar extraordinario que tú tanto sueñas y que todos soñamos. Así que predicar el Evangelio no es un trabajo cualquiera, es el mejor trabajo. No hay un honor más grande que Dios te esté dando a ti, de decirle a un vecino, Dios te bendiga. Amén. He traído esto para que compartir contigo. Quisiera leer este versículo, compartir un estudio bíblico. ¿Podremos nosotros avergonzarnos de algo como eso? Jamás, jamás. Así que el trabajo más grande que Dios nos ha dado es compartir. Quiero decirte algo. Cada persona tiene un deber en esta tierra, tiene labores o dones, mejor dicho, y cada persona se desenvuelve en un área, y todas las áreas son importantes. El maestro es importante porque educa. Las policías, la justicia es importante porque trae control. Es importante el médico porque sana. Pero el Evangelio es más importante porque transforma. Gloria a Dios. Así que deja que el doctor sane. Deja que el maestro enseñe. Deja que la guardia, la seguridad traiga la tranquilidad a la sociedad. Pero deja que la iglesia predique. Porque solo la predicación cambiará esta tierra y capacitará al hombre para llegar al cielo. Amén. Por eso es que no hay otra labor más grande que esa. Y ¿sabes algo? Tú puedes seguir siendo mecánico, tú puedes seguir siendo doctor, no importa el área donde tú te desenvuelves, Dios te añade y te da el honor más grande de compartir ahora las buenas nuevas. Amén. Y de conectarte así con Dios y con otras personas. Sí, gloria a Dios. Y ese versículo termina diciendo, ¿para quién son esas nuevas? Dice que para judíos y no judíos, dice para el judío primeramente y también al griego. Dice que es para todas las personas, Dios no hace acepción, Dios no es exclusivo con un grupo Así de es. personas. Sé que es para todo tipo de personas, para todas las personas que Pablo quiere llevar ese evangelio. Gloria a Dios, Sí. gloria al Señor. Y ese es el cierre maravilloso que Pablo dice, que el fin es salvar, pero ¿salvar a quién? A todos. ¿Puedes leer otra vez el versículo como dice, no me avergüenzo? No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Ahí está. Okay. Para todo aquel que cree. Alabado sea el nombre del Señor. Y sé que tú crees en estos momentos. Amén. Sé que tú estás confiando en el Señor. Y qué glorioso que dice para todo aquel que cree. Y no dice para todo aquel que tiene un doctorado. Para todo aquel que leyó la Biblia. Que o leyó la estudió, Biblia. porque Sí. no solo leerla, es creer. Creer. Y ahora que dice no solo leer, porque hay personas que no pueden leer. Hay personas que nunca leyeron. Sí. Mi abuelita nunca leyó. Entonces se perdería mi abuelita. Pero qué bueno que la Biblia no dice para todo aquel que lee, sino para todo aquel que cree. En el nombre de Jesús, tú puedes creer. Sí. Por lo tanto, la salvación es para ti también. Amén. Bueno, entonces, pastor, vemos que podemos compartir cada uno de nosotros, ser como Pablo, tener ese mismo deseo de llevar el evangelio a todas las personas. Amén. Y cumplir con esa voluntad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Debemos entonces reconocer que debemos sentirnos en deuda. Debemos estar listos para compartir y desde luego no tenemos que tener vergüenza. No te avergüences de nuestro Señor. Que Dios te bendiga grandemente y el Señor pueda fortalecerte y darte el valor para llevar el mensaje. Sé que eso hará un gran cambio en tu vida espiritual.